Hola, ¿qué tal, duelistas? Y espero estén de lo mejor. Y bienvenidos a un video más de la Academia de Commander. El día de hoy vamos a hablar de cómo construir tu mazo de Commander. O bueno, más específicamente, vamos a hablar de la plantilla del mazo de Commander. Esto es porque no todos los jugadores son expertos constructores de mazos ni experimentados veteranos. Y por el contrario, muchas veces todos necesitamos de una pequeña base a partir de donde empezar a la hora de construir nuestros propios decks. Eso sí, esto es únicamente una pequeña guía desde lo que ha funcionado en mi perspectiva o en mi experiencia, ya que seguramente allá afuera hay muchos más jugadores o creadores de contenido que puedan tener opiniones distintas, o que simplemente por la naturaleza del juego hay muchos comandantes que funcionan con números diferentes a los usados en este video. Así pues, una vez dicho esto, ¡comencemos! Pues bien, la fórmula para crear un deck de Commander consiste en los siguientes elementos. 12 cartas de rampeo. Estas serán cartas que incrementen nuestra cuenta de maná. 10 cartas de draw, que serán cartas que nos permitan ver muchas más cartas de nuestro propio deck por partida. De 7 a 5 cartas de removal, que serán cartas que nos permitan lidiar con obstáculos que nos pongan nuestros oponentes. 3 board wipes, que serán cartas que limpien el campo y nos permitan reposicionarnos durante la partida. Y por último, 36 tierras, resultando en aproximadamente 70 cartas dedicadas únicamente a estas tareas, y alrededor de 30 espacios libres o de toolbox que podremos utilizar a nuestra discreción, pero donde también tendremos que considerar cartas como destructores de cementerios, tutores, las temáticas de nuestro deck y por supuesto nuestras condiciones de victoria. Y listo, a grandes rasgos, estos son los números mágicos que debes tener en cuenta a la hora de construir tu deck. No obstante, a continuación hablaremos un poco más a profundidad de cada punto para entender el razonamiento detrás de cada uno de estos. Pero si solamente necesitabas los números y ya te quieres ir, pues no te detengo. Eso sí, no dudes en dejarme un comentario o alguna pregunta para videos futuros. Muchísimas gracias. Ahora bien, para los que sí se quedaron en sus asientos, pasemos a revisar brevemente cada concepto. Rampeo. Cuando hablamos de rampeo, nos referimos a la acción de incrementar la cantidad disponible de maná durante nuestro turno, ya que las reglas de Magic indican que únicamente podremos jugar una tierra de nuestra mano por turno. Eso significa que, en teoría, en turno 1 tendremos un maná, en turno 2 tendremos 2 manás, en turno 3 tendremos 3 manás y así sucesivamente. Pero la acción de rampear consiste en jugar cartas que nos permitan romper esos límites y tener acceso a una mayor cantidad de maná disponible en comparación al turno en el que estemos, de manera que podamos realizar jugadas más explosivas mucho más rápido, en lugar de estar esperando pues alrededor de 10 turnos o algo así. Para este tipo de efectos, el color verde es el rey, con una enorme cantidad de efectos que realizan esta tarea, pero no por eso esta es la única forma de rampear, ya que gracias a cartas como signets y talismanes podemos realizar esta labor en cualquier deck de cualquier color que se te ocurra. Ahora bien, para este apartado hay un especial énfasis en utilizar cartas de costo 2 o inferiores, ya que esta es la forma más eficiente de avanzar en cuanto a costo-beneficio. No obstante, hay que tener en cuenta que esto es algo cierto únicamente para mazos un poco más optimizados, pero si tú vas comenzando, no tienes por qué presionarte mucho en conseguir exactamente las 12 cartas de rampeo de costo 2 o menor. Primero, trata de alcanzar el número 12 de cartas, y después trata de ir bajando sus costos poco a poco. No tengas miedo en utilizar piedras de costo 3 o 4. Eso sí, trata de que estas cartas de costos altos no ocupen la mayoría de tus espacios de rampeo. Esto con la finalidad de poder jugar más cartas por turno a la brevedad posible. En caso de querer incrementar o disminuir este número, hay que tomar dos posibles escenarios. Si tu comandante es capaz de entregarte mucha ventaja de maná, puedes reducir esta sección a alrededor de 8 cartas. Pero si tu comandante tiene un costo de invocación muy elevado o simplemente los hechizos de tu deck requieren de altas cantidades de maná, pues no sería descabellado llegar incluso hasta las 16 fuentes de rampeo. Draw. Cuando se habla de draw o de robo, nos referimos a incrementar la cantidad de cartas en mano, más allá de la primera carta que robamos por turno, ya que mientras más recursos tengamos en mano o mientras más cartas podamos sacar de nuestra librería, mayores serán nuestras opciones de juego. Para este tipo de cartas, el color azul es el rey.
Y aunque en teoría cada color tiene acceso a estos tipos de efectos, difícilmente encontraremos tantas opciones incoloras como con la sección de rampeo, por lo que el color blanco sería el que peor se lo pasaría si decides jugar únicamente con este color. Ahora bien, no todas las cartas de draw funcionan igual, ya que muchas veces los jugadores se dejan llevar por el texto de la carta, donde si la carta dice draw en su texto, automáticamente se dejan llevar por la idea de que esto cuenta como draw, pero no es lo mismo robar 1, 2 o 3 cartas, ya que mientras más cartas logres agregar a tu mano, tus opciones de juego se van a incrementar, de manera que a mi parecer, una carta de draw se considera como tal si logra agregar más de una carta en mano, ya sea de forma inmediata o de manera constante a lo largo de varios turnos. Es decir, Concentrate es una carta de draw. Phyrexian Arena también es una carta de draw, mientras que Elvish Mystic no lo es, a menos que puedas jugarla más de una vez por turno o por partida, lo que sería algo posible dentro de un deck de rebotes o de reanimación. De manera que para esta sección siempre será muy importante siempre llevar las 10 cartas reglamentarias de draw, nunca menos de 10, prestando especial atención a llevar cartas que te aporten por lo menos 2 cartas a la mano al momento de jugarlas. Y posteriormente, si gustas complementar con cartas como Wall of Omens, esto ya será como un beneficio adicional a la consistencia de tu mazo. Removal. Al hablar de removal, nos referimos a todas esas cartas que nos permitirán eliminar amenazas u obstáculos del campo de batalla. Esto con la finalidad de protegernos de nuestros oponentes, detener sus condiciones de victoria o simplemente para interactuar con la mesa. Para este tipo de cartas, los colores blanco y negro son reyes, ya que entre los dos pueden destruir básicamente cualquier cosa. No obstante, cada color tiende a poder destruir ciertos tipos de cartas con más facilidad que otros. Dentro de este apartado hay muchísimas opciones, pero siempre hay que tener en cuenta 2 cosas, la velocidad y el costo. Cuando hablo de velocidad, me refiero a la diferencia entre jugar cartas a velocidad de conjuro o a velocidad de instantáneo. Y es que esta es una sección de suma importancia, ya que necesitaremos nuestras cartas de removal para contestar a las jugadas de nuestros oponentes. Es decir, necesitaremos tener la opción de jugarlas fuera de nuestro turno, porque de nada nos sirve destruir a un Etali con haste en nuestro turno si este ya atacó y usó todos sus efectos para darle ventaja a su dueño. Y es que en Commander pasamos el 75% de la partida entre turnos de nuestros oponentes. Y se los digo por experiencia, incluso si juegas un deck con 12 cartas de removal, si estas funcionan solamente a velocidad de sorcery, pues únicamente te quedarás viendo a la mesa sin entender el por qué tus oponentes sí pueden llegar a sus condiciones de victoria y a ti te cuesta muchísimo trabajo. Saludos a mi deck de Crash. ¡Ja! Y por el otro lado, cuando hablo de costos, me refiero literalmente al costo de la carta. Y sí, mientras menos cueste una carta, se considera una mejor carta. ¡Duh! Sí, yo sé que suena obvio. Sin embargo, esto es especialmente importante en este punto, porque al tener que guardar nuestro removal en mano para usar durante los turnos de nuestros oponentes, hay que considerar que tenemos que dejar apartado una cantidad de maná sin usar, y que al final, tal vez sí o tal vez no podremos llegar a usar antes de nuestro siguiente turno. Si no lo usamos, será maná desaprovechado, y únicamente si llegamos a usarlo, habrá cumplido su función. Pero una cosa es dejar apartado un maná para usar Path to Exile y otra cosa muy diferente es dejar apartados 4 manás para usar Other End, sobre todo cuando tomamos en consideración que muchos de los mejores board wipes llegan a costar esos mismos 4 manás para jugarlo. Así pues, para esta sección siempre me gusta recomendar por lo menos 5 cartas de removal a velocidad de instantáneo, para que así, si decides agregar otro tipo de removal de otra velocidad o costo, por lo menos tendrás la certeza de que podrás interactuar con la mesa y buscar un resultado favorable para tu partida. Board wipes. Nos referimos como board wipes, limpiadores de campo o barremesas a todas esas cartas que nos permitirán eliminar todos o una enorme cantidad de elementos del campo. Esto con la finalidad de deshacernos de los motores de ventaja de nuestros oponentes o simplemente permitiéndonos empezar de cero para comenzar a colocar nuestros propios motores de ventaja sin tener que competir contra los campos de nuestros rivales. Para esta sección, el color blanco es el rey,
ya que casi en cada set recibe una carta de este tipo. Y aunque los demás colores también tienen acceso a este tipo de efectos, usualmente lo hacen bajo ciertas condiciones o con costos mucho más elevados. Y claro, aquí también existen board wipes que, dependiendo de la construcción de tu deck o del arquetipo que juegues, estas podrían afectar mucho más a tus oponentes, haciendo las cartas de increíble valor para cualquier deck. Eso sí, advertencia, muchas veces, debido a su gran valor, hay jugadores que se verán tentados de llevar muchas más cartas de este tipo dentro de sus mazos. Pero incrementar esta cantidad de cartas, aunque te brinden seguridad emocional, muchas veces terminará por hacer más y más larga una partida, ya que si ningún jugador puede construir un campo para terminar el juego, pues únicamente terminarás por ver a un montón de gente enojada del otro lado de la mesa. Así es que si tú crees que un tribal de board wipes será un éxito en tu mesa de juego, pues mejor piénsalo dos veces. Tierras. Pues son tierras, las necesitas para jugar tus cartas. Pero bueno, en esencia, las tierras son un elemento complementario a la sección de rampeo, ya que entre ambas secciones contarás con los elementos que te permitirán jugar tus cartas. Y si sumamos 36 y 12, nos topamos con 48 fuentes de maná, lo que básicamente representa la mitad de tu mazo. Por un lado, mientras menos colores uses para la construcción de tu deck, más espacio tendrás para poder incluir tierras con efectos de utilidad sin afectar a tu acceso de colores. Y por el otro lado, mientras más colores utilices para tu deck, pues mucha mayor será la necesidad de jugar cartas que te permitan encontrar tus colores de forma consistente, dejando mucho menos espacios para las cartas de utilidad. Y dado que esto no es un fenómeno exclusivo de Commander, las mejores herramientas para cumplir esta tarea suelen tener un precio mucho más elevado. Ahora bien, esta sección suele ser la más castigada por los jugadores a la hora de mejorar sus decks, ya que muchas veces se verán tentados a sacar una, entre comillas, simple tierra básica para incluir una criatura mítica impresionante. El problema es que basta con hacer esto un par de veces para arruinar completamente tu experiencia de juego. De manera que para mí, estos números son casi sagrados y procuro no disminuir este número sin una buena razón. Y a menos que juegues en niveles altamente competitivos, te sugiero que no pienses en reducir tu número de tierras, ya que para niveles de alta optimización, las curvas de los mazos suelen ser increíblemente bajas, y muy probablemente este no sería nuestro caso. Así es que la moraleja es nunca sacarle las tierras a tu deck a la hora de hacerle mejoras. Eso sí, en cuanto a incrementar el número de tierras en tu mazo, esto no tiene tantas consecuencias negativas. Incluso puede llegar a ser algo necesario para tus decks de costos altos o que usen una temática como Landfall. Toolbox, también llamados por mí como espacios libres. Pero bueno, llamamos Toolbox o espacios libres a todas esas cartas que no entran dentro de las categorías anteriores. Y son estas cartas las que usualmente conforman el centro de la temática de tu mazo. Y aunque aquí no hay instrucciones o definiciones claras para lo que no debes incluir, siempre es bueno tomarse un tiempo para no olvidar esas cartas que no puedes olvidar dentro de tu mazo. Cartas de destrucción de cementerio. Debido a la enorme cantidad de mazos que utilizan el cementerio para sacar ventajas durante el juego, ya que tanto Removal como Board Wipes serán incapaces de frenar estas estrategias a menos de que tengas una forma clara y efectiva de contrarrestarlas. Cartas de protección. Estas usualmente se refieren a cartas que te permitan proteger a tu comandante o a tu campo, ya que muchas veces suelen ser parte de las condiciones de victoria de un deck, y asegurar que estas puedan permanecer más tiempo en el campo de batalla es una excelente forma de sacarles mucho más valor y, ¿por qué no?, de llevarse la partida. Condiciones de victoria. Y sí, aquí parece algo obvio, pero me ha tocado ver decks con una enorme inversión económica, fetchlands, cartas foil, incluso secret lairs, tomándose turnos de media hora y sin poder ganar la partida. ¿Por qué? Bueno, pues porque nunca incluyeron estas condiciones de victoria para empezar. E incluso si tu comandante incluye una condición de victoria, nunca está de más pensar en un plan B, en caso de que tu comandante quede incapacitado o algo por el estilo. Esto con la finalidad de no tener partidas de 3 horas donde ya tienes hambre y ya te quieres ir y te estás enojando con todo mundo y bueno, ese tipo de cosas. Tutores.
Bueno, este sí sería un elemento opcional, ya que no es de mucha importancia, o es decir, tu deck no va a dejar de funcionar si no los incluyes, pero la verdad es que sí es un efecto muy poderoso, ya que este tipo de cartas se convierten automáticamente en la mejor carta de tu deck contra lo que sea que estés enfrentando en el campo de batalla. Así que, bueno, por un lado, podría ayudarte a salir de apuros, y por el otro lado, te podría convertir en un adicto a los tutores y terminar jugando Commander competitivo o algo por el estilo. Pero bueno, eso ya quedará en cada quien. Y de esta manera llegamos al final del video. Espero que les sea de utilidad y que les ayude a crear cada vez mejores decks. Y yo sé y entiendo que cada uno de estos temas podría ser un video en sí mismo, pero por ahora lo dejaremos como una breve guía de apoyo para los nuevos jugadores. Y bueno, afortunadamente cada vez parece ser que Wizards nos entrega muchos mejores preconstruidos, casi al nivel de seguir muy de cerca estos lineamientos y haciendo que cada vez sea más y más fácil empezar a jugar con un deck bastante efectivo, lo cual es de agradecer para nuevos jugadores y veteranos por igual. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Recuerden dejar sus preguntas en la sección de comentarios o en mis redes sociales, ya que pueden ser respondidas en un video futuro. Muchísimas gracias por ver este sencillo video y recuerden, que de magia sin el encuentro. ¡Adiós!